Bien, hemos estado hablando de lo importante de ejercitar la fe y que muchísimas veces Dios permite crisis, adversidades, situaciones que nos demandan la fe. Entonces hemos estado meditando en todo esto y cómo las crisis, las dificultades y las adversidades nos exigen poner en práctica la fe, y eso es bueno. La palabra de Dios dice todas las cosas, pero sabemos. Me gusta esa parte que dice, pero sabemos. Es porque lo da por sentado. Me gusta la Reina Valera que dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Me gusta que diga eso, y sabemos. Es como cuando usted sabe algo y dice, estoy seguro de esto, yo sé que, y sabemos. Y el apóstol Pablo dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las otras versiones dicen, cooperan para el bien. Entonces me gusta eso, me gusta que todas las cosas me estén ayudando. Suena egocentrista, pero suena bueno. Que todas las cosas cooperen a mi favor. Eso suena bien, pero cuando entiendo que el que está orquestando todas esas cosas a favor mío es Dios, es mucho mejor. Porque entonces entiendo de que es el amor de Dios que hace que todas las cosas cooperen, ayuden a bien a los que amamos a Dios. Eso es fácil entenderlo, eso es fácil asimilarlo cuando no estamos en una crisis. Casi siempre cuando estamos en alguna crisis, batallando alguna dificultad, lo primero que se nos viene a la cabeza es preguntar el por qué me está pasando esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y a veces como que se nos vuelve una queja, se nos vuelve un reclamo a Dios, entre comillas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el hijo está comportándose así? ¿Pero por qué las finanzas están así? ¿Pero por qué no me salen las cosas? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Pero Dios no quiere que nos desgastemos la cabeza procurando buscar un por qué que Él no nos va a decir nunca ni lo vamos a saber. Dios lo que realmente quiere que nos interese es el para qué, no el por qué estoy viviendo una situación adversa, sino para qué Dios la está permitiendo. ¿Cuál es la razón que Dios está permitiendo que yo atraviese esa situación? Entonces el viernes traíamos a memoria el mejor tiempo de David, y no nos referíamos a su tiempo de gloria, a su tiempo de majestad, a su tiempo de un reino en esplendor. No nos referíamos a ese mejor tiempo. Nos referíamos al David tirando baba por su barba, haciéndose loco mientras salvaba y huía de los filisteos por salvarse. Un David en una cueva, un David huyendo. Pero como él expresa y plasma en aquel Salmo 34 que a pesar de las circunstancias es su mejor tiempo, porque Dios está con él y porque tiene promesas de parte de Dios. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel capítulo 22. Primera de Samuel capítulo 22. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Este es el David que pasa a liderar un ejército de enlutados, amargados y afligidos. Cuando pensamos en el mejor tiempo de David,
rodeado de estas personas donde no vemos la promesa que Dios le había dado. Déjeme hacer un paréntesis y hacer un recordatorio de cómo David ha llegado a este punto. Muchísimos años atrás, más o menos cuando él tendría menos de 17 años posiblemente, un profeta llegó a su casa buscando el próximo rey de Israel. Le dijo al padre de la casa, llamado Isaí, que sacara a sus hijos porque Dios había elegido a uno de ellos para ser el próximo rey de Israel. Salieron todos sus hijos, pero ninguno era. Entonces Samuel preguntó si esos eran todos o faltaba alguno, y dijo: bueno, hay uno. Parece que ni su papá creía en el potencial que él tenía. Dijo: sí, hay uno, está cuidando las ovejas. Entonces el profeta lo mandó a llamar y llegó este hombre, David, un jovencito. Y el Espíritu de Dios le dice a Samuel: ese es. Y entonces Samuel toma una redoma de aceite y la echa sobre su cabeza y le dice: tú eres el rey de Israel. Pero la vida de David no cambió en ese momento. La vida de David siguió igual. Yo creo que al otro día tuvo que seguir yendo a pastorear ovejas, yendo a traer la descarriada, llevarlas al agua, al pasto. Su vida siguió normal. Cuando una oveja se la llevaba el oso y el león, dice la Biblia que él corría tras ella, tras el oso, el león agarraba y le quitaba la oveja de su hocico. Y si el oso se ponía muy alzado, esa es versión Milton Mateus, si el león o el oso se ponía muy alzado, dice la Biblia que los mataba. Y ese es David. Luego lo invitaron a tocar el arpa al palacio del rey. Le dijeron que fuera y tocara el arpa, porque cuando él tocaba el arpa, los demonios dejaban tranquilo al rey Saúl. Entonces tocaba el arpa de manera especial, con una unción especial, con una unción tan especial que hasta los demonios lo dejaban tranquilo a Saúl. Luego aparece en escenario un gigante llamado Goliat, y este joven coge con una piedra, golpea su cabeza y lo derrota delante de los dos ejércitos. Lo nombran capitán y empieza a salir, y a donde él iba ganaba y obtenía victorias. David, el capitán. Un día Saúl quería deshacerse de él y le puso una trampa y le dijo: vaya, traiga el prepucio de 200 filisteos y le cedo a mi hija. Y David fue y trajo la dote que le pidió. Y dice, el propósito de Saúl era matarlo, pero terminó convirtiéndolo en su yerno. Ahora David se sentaba en la mesa a comer con Saúl. Ahora David estaba más cerca de aquella promesa que un día recibió. Y yo no sé si David por algún momento en ese tiempo que se sentaba a la mesa pensaría: estoy cerca de la promesa, estoy cada día más cerca del trono. Fue ungido pastoreando ovejas, fue invitado a tocar el arpa, venció al gigante, ahora es como capitán, pero ahora es el yerno. Yo creo que David, pienso yo, en algún momento diría: ¿será que Dios va a hacer que le dé un paro cardíaco ahí a Saúl y entonces me digan: David, sé tú el rey? Ese sería el camino más fácil. Esperemos que le dé un paro cardíaco a David y que me den el trono a mí. Yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer, diría David en algún momento, porque estaba cada día más cerca al trono. Pero todo lo contrario, se enloqueció Saúl y quiso matarlo ahora sí de frente, sin trampas y sin nada. Lo quiero matar. Entonces la mujer, la esposa, lo ayudó a huir y él huyó. Y ahí fue cuando se metió a tierra de filisteos, lo descubrieron. Ahí fue cuando hizo tirar baba sobre su barba, se hizo el loco para salvarse, y de ahí huye a la cueva de Adulam.
Y en esa cueva es donde aparecen 400 hombres enlutados, amargados, endeudados. Y le dicen: David, sé nuestro líder, sé nuestro jefe. Y ahí es donde él empieza su reino. El reino no iba a empezar sentado a la mesa de Saúl. Su reino tenía que empezar de esa manera tan pequeña, insignificante. Cualquiera que viera a David en esa cueva quizás se burlaría y podría decir: ¿dónde está el reino que te prometió Samuel que Dios te daría? ¿Dónde está tu reino? ¿Dónde está tu trono? ¿Dónde está tu gloria? ¿En una cueva con 400 amargados, enlutados, afligidos? Ahí sí le sale la de Vicente Fernández: ni trono ni reina, ¿sí? Pero seguía siendo el rey, porque había sido ungido un día para ser el rey. Ahora, bueno, algunos dijeron: ¿quién es Vicente Fernández? Bueno, después le explico. Bueno, hablaron jóvenes, dirán: no, yo no escuché eso. Mejor que no lo escuchó. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 23. Otros recordaron otras cosas, ¿verdad? Con las del Chente. 1 Samuel capítulo 23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová y le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keila. Esto nos relata de cómo empezó David a inspirar a estos hombres. El viernes hablábamos de que él profetizó sobre estos hombres, que así como Ezequiel fue llevado a profetizar sobre un valle de huesos secos, David es llamado a profetizar sobre una cueva de hombres secos. Literalmente era lo mismo. Hombres sin esperanza, hombres sin visión, hombres sin pasión, hombres derrotados en fracaso. Pero David empieza a profetizar sobre ellos. Y quiero que empiece a identificar el espíritu y el carácter que Dios ha formado en David. A través de la vida, Dios ha venido formando tremendo hombre de Dios. Entonces aquí es donde empezamos a recordar este hombre que está ahí con 400 enlutados, amargados y afligidos, pero tienen una cuarta virtud: miedosos. Además de todo eso, son cobardes, son miedosos. Pero David no. David todo lo contrario. Y aquí déjeme volverle a trazar el hilo. Un oso se llevaba una oveja y yo iba y la rescataba. Un gigante amedranta al ejército de Israel y yo salgo en defensa y tumbo al gigante. Estoy aquí con 400 cobardes, pero estoy viendo que los filisteos están robando, están atacando una ciudad. Note el espíritu de valentía de David. Hoy día pasa como cuando alguien ve que están robando a alguien. Usted ha visto que hay gente que no aguanta y ¿qué hace? Se mete, ¿verdad? Se mete a defender a la persona y a veces terminan en cosas trágicas. Pero David tenía ese espíritu y supo que están atacando a Keila, supo que están robando las eras de ese pueblo que está cercano a él.
Los filisteos representan un pueblo enemigo, y entonces él dice: consulta a Dios. Y quiero que notes cómo él consulta a Dios antes de tomar decisiones, cómo él consulta a Dios antes de moverse o actuar. Eso significa dependencia. El diablo desde el Edén trata de inflarle el ego al hombre, diciéndole: no necesitas a Dios, al contrario, tú solo puedes ser igual a Dios. Y ese mensaje hasta el día de hoy no cambia. Tú puedes, tú lo logras, sueñas y alcanzarás el mundo. Hay un campeón en ti, tú puedes, no necesitas a Dios. Y te inflan el ego hoy día de una manera más sutil. Te inflan el ego para que no dependas de Dios, sino te creas lo suficiente para lograrlo y alcanzarlo. Pero David es un ejemplo de dependencia, de orar y consultar a Dios: Señor, ¿me meto o no me meto a defender a Keila? ¿Me meto o no me meto aquí? Y el Señor le dice: ve. Pero aquí sucede algo tremendo. Los 400 que están con él le dicen: no, si estamos aquí en Judá y tenemos miedo, ¿qué será yendo a pelear allá contra los filisteos? No. La Biblia dice que David vuelve y consulta a Dios, pero hay un lapso de tiempo que no nos dice exactamente qué pasó, no nos dice qué ocurrió, solamente dice que los hombres fueron a pelear. Tuvo que haber un momento de inspiración, los convenció: vamos. Aunque eran cobardes, le pregunto en esta mañana: ¿dónde quedó el miedo? ¿Dónde quedó la cobardía? Fueron. ¿Sabe? Estoy convencido que David logró impartirles confianza de que si llevaban la presencia de Dios con ellos, de que si tenían la promesa y la palabra de Dios, ellos saldrían en victoria y no tendrían ninguna pérdida en el nombre de Dios. Yo creo que él logró inspirarlos a confiar en ello. Yo creo que él logró animarlos a confiar en eso. ¿Qué pasó con el miedo en estos 400 hombres? La palabra y la presencia les impartió un poder especial. La palabra y la presencia de Dios les impartió un poder tan especial que el miedo y la cobardía se desvaneció. Y ahora están yendo a pelear. Y dice la Biblia que pelearon contra los filisteos, se llevaron sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Tuvo una gran victoria. Acompáñeme a 1 Samuel capítulo 30. Ha pasado un tiempo. David se escondió en tierra de filisteos y un día inclusive quiso pelear a favor de los filisteos. Dios no lo dejó. Él quiso pelear a favor de los filisteos contra Saúl, pero Dios no lo dejó. Y él regresó a su casa. Y quiero que me acompañe a la lectura. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido a fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David
Ainoam, Jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué tremenda experiencia, qué crisis, qué tragedia a la que Dios está enfrentando a David y a estos hombres que salieron a una batalla, y cuando regresan, yo me los imagino regresando a su casa, a su campamento. Recuerda que aquellas casas eran campamentos, tiendas que ellos armaban. Imagínate acercándote al lugar donde dejaste tu tienda armada, tu esposa y tus hijos. Y cuando te estás acercando ahí, lo único que ves es humo. La angustia de ir a casa y encontrar cenizas, incendio, y que no están ni tus bienes, no está ni tu esposa, no están ni tus hijos. Y dice la Biblia que lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Yo he visto gente llorar por la pérdida de un familiar hasta perder y quedar sin fuerza. Yo he visto gente llorar y quedar sin fuerza por el divorcio. Yo he visto gente llorar por una quiebra. Yo he visto gente llorar de esa manera que ya lloran y ya no tienen un aliento más para llorar. Más de 400 hombres llorando porque vino una crisis, una tragedia. La Biblia no dice que preguntaban por qué nos pasó esto, pero sí dice que se llenaron de amargura. Y la Biblia sí dice que al ver que lo robaron y lo secuestraron y vino ese dolor, el versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. La crisis los había nublado. La dificultad les hacía buscar un culpable. Y esa es la tendencia de la mayoría de personas en medio de las crisis y los problemas: buscar el culpable. ¿Por qué me pasó esto? La culpa es de David. ¿Por qué pasó esto? Siempre la tendencia del hombre es buscar al culpable. Míralo desde el Edén. Adán, ¿qué pasó? Fue Eva. Eva, ¿qué pasó? Fue la serpiente. Y hasta ahí llegó la pregunta. El hombre, la tendencia es buscar al culpable. ¿O por qué? A veces cuando hay crisis en el hogar, peleas, conflictos, salen en medio de la pelea, salen la culpa. Esto pasa por culpa suya, esto pasa por culpa, y vienen las responsabilidades, buscando los culpables. Ahora, aquí hay un consejo grande de la Biblia que hizo David. Versículo 6 dice que él se fortaleció en Jehová su Dios. Cuando estás en problemas, en luchas y en dificultades, ¿dónde buscas tu fuerza? ¿O dejas que la crisis te absorba y te deje derrotado, fracasado, sin aliento? David se angustió, y me gusta que la Biblia no oculta los sentimientos de los hombres de Dios. Jesús lloró, David se angustió. No esconde lo que ellos vivenciaban, no lo esconde. Se angustió, se preocupó, y esa gente nublada, confundida, lo iba a agarrar a piedra. Y dice el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Abiatar se acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré estos merodeadores?
¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto liberarás a los cautivos. Una vez más consultó a Dios: ¿qué hago? ¿Me quedo cruzado de brazos? ¿Me quedo llorando, derrotado porque me robaron y me secuestraron mi familia y me incendiaron la casa? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta crisis? ¿Qué hago en medio de este problema? Pero note cómo consulta a Dios: ¿qué hago? Y la Biblia dice que Dios le dijo: ve. Él le pregunta: ¿será que los alcanzo? Y le dice: sí, ve, porque ciertamente los alcanzarás y los librarás. Dios le está diciendo: ve, los alcanzarás y los librarás. Ahora, déjeme leerle versículo 9. Partió pues David, él y los que partió pues David, él y los que. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuántos teníamos al comienzo? 400. ¿Cuántos hay ahora? La pregunta es: ¿por qué 400 afligidos, amargados y endeudados atraen gente? ¿Por qué hombres que están en esa situación atraen a otros 200 que se sumen? Si el asunto es aflicción, deuda y amargura, ¿para qué traer otros 200 al club de los amargados? Algo está pasando poderoso, algo está sucediendo glorioso, algo le está pasando al afligido, al endeudado, al amargado. Algo está pasando en esa cueva de parte de Dios, que 200 más quisieron unirse y experimentar lo mismo que estaban viendo que estaba sucediendo en los demás. Algo de Dios estaba pasando en la vida de estas personas para que otros se sumaran y otros se añadieran a eso que estaba ocurriendo. En medio quizás de esos ex afligidos, ex amargados o ex endeudados, algo pasaba que otros se sumaban. Y dice la escritura: y David siguió adelante, versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. En medio de esta crisis, yo veo a Dios haciendo cosas maravillosas. En medio de estas crisis, yo veo unos hombres avanzando y creciendo en su carácter. Los 400 hombres que en la primera batalla tuvieron cobardía, miedo, mas sin embargo fueron, ahorita que es una batalla personal y propia, tienen el carácter de pelear por su familia. Tienen el carácter de luchar por su familia. Y dice la Biblia que atravesaron el torrente. Cuando miramos la geografía de lo que nos están diciendo, es que los secuestradores y ladrones tomaron ventaja, y la única manera de cortar camino era atravesando un río llamado el torrente de Besor. Y cuando dice torrente es porque está bien traducida la palabra, que significa doble, río de doble caudal. Significa un río grande con una corriente fuerte. Algunos estudiosos dicen que mínimo el agua les llegaba a los lomos, y ellos tuvieron que ir atravesando ese torrente de Besor. Pero 200, yo quiero creer que esos 200 eran los nuevos. 200 dijeron: me rindo, me cansé, desmayo, no doy más.
Pero 400 de ellos dijeron: no, yo sigo, voy por mi familia, voy por la restauración de mis hijos, voy por la restauración de mis bienes, voy por mi esposa, voy por mi casa. Y aunque le hago la pregunta, ¿será que no sintieron cansancio? ¿Será que el agua no los golpeaba igual a ellos como a los otros? Yo creo que sí. La única diferencia es que Dios ya había formado en ellos un espíritu y un carácter de pelear y seguir las promesas de Dios, y que si Dios les había dicho vayan que los alcanzarán y vayan que lo lograrán, es porque así iba a suceder en el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Rey de Gloria si usted lo cree, en el nombre de Jesús. Entonces vemos estos hombres que atravesaron ese torrente. Vino cansancio quizás a la vida de ellos, pero la palabra y la promesa de Dios da fuerza en medio de las crisis. Yo tengo palabra, yo tengo promesa. Dios dijo que los alcanzaría, Dios dijo que los libraría, Dios dijo que los lograría. Dile al que ya está ahí a tu lado, dile: no te rindas, dile: no te rindas, ni te canses. No te rindas aún ahí en casa, ni te canses de pelear por las promesas que Dios ha dado de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu llamado, de tu propósito. No te rindas, no abandones. Estos hombres fueron formados allí, estos 400, había algo distinto en ellos. Le pregunto, ¿qué pasó aquí con el cansancio? En ellos se desvaneció. ¿Sabes por qué se desvanece? Por la palabra y por la presencia de Dios en el corazón. Cuando tú tienes la palabra y tienes la presencia de Dios en tu corazón, aunque te sientas cansado, sigues en el nombre de Dios. Sigues. Ahora, versículo 18. Sáltese hasta el 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó, escúcheme bien, cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David conforme a la palabra de Dios. Dele ese aplauso al Rey del cielo, porque Él es fiel a sus promesas. No les faltó nada, todo lo recuperaron. Y el 20 dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Toda crisis demanda una batalla, una guerra, una lucha. Pero toda batalla y lucha al final te dejará un botín de parte de Dios. Al final no solo recuperó lo que había perdido, sino que salió más bendecido, con 400 hombres que probaron carácter en medio del torrente y la prueba, con 400 hombres que pasaron, y yo me los imagino cuando liberaron, cuando pelearon y los hicieron libres. Yo me imagino los hijos y las esposas de estos 400 hombres, cómo fueron a abrazar a su papá y esposo diciendo: gracias por liberarnos, gracias por pelear, gracias por no desmayar. Pero no puedo evitar pensar en la familia de los 200. Yo no quisiera ser uno de esos 200. Que salga mi esposa y diga: ¿y mi esposo? ¿Dónde está?
y algún compadecido le diga: se cansó, dijo que no podía más. O los hijos: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Gracias por liberarnos, pero ¿dónde está mi papá? No, se cansó. Él debe venir, él los espera en el río porque está cansado. Yo no quiero ser de esos 200. Cuando tengo promesas y tengo palabra de Dios, yo no quiero ser de los que se rinden. Yo no quiero ser de los que desmayan. Un día estaba viendo un reportaje de las Torres Gemelas, de todo lo que sucedió, las familias, el caos que generó esta tragedia. Y hablaba una señora de su esposo. Yo la percibía en la entrevista como resentida, como ofendida con el esposo. Había muerto en las Torres Gemelas, pero yo la percibía como, cada palabra lo decía como con un golpe ahí. Y no era santandereana, aclaro, pero hablaba como que no le cuadraba algo el esposo, ¿sí? Pero al final sacó y reveló su dolor. ¿Sabe? Estaba más dolida, no de que su esposo hubiese muerto en la caída de las torres. Estaba dolida porque su esposo la llamó a mitad de carrera, bajando las escaleras, y cuando iba en la mitad la llamó y le dijo: no doy más, cuida a los niños, te amo, chao. La ofendió más eso que si quizá le hubieran dicho: su esposo murió luchando por salvarse, su esposo murió luchando por estar con usted y sus hijos. Yo creo que le hubiera dejado otra percepción. Pero cuando ella dijo y lo expuso y abrió su corazón, dijo: me duele que él no haya peleado por nosotros. Se rindió, se cansó, desmayó. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Todas las cosas. Quiero finalizar con un testimonio que a mí me ha edificado mucho. La historia de un pastor amigo, el cual un accidente de su hija un día provocó que se incendiara su apartamento. No sé qué estaría de pronto estaría haciendo por ahí algo la niña, dejó la olla y se fue y dejó la olla. Hubo una explosión, se quemó. Y después de esto, imagínense, muy parecido a la historia bíblica, el pastor llega y su casa está en cenizas. En un momento a otro, su casa está en cenizas. El seguro le pagó un hotel la primera semana y después la iglesia tuvo que ofrecerle un lugar a donde ir, una especie de campamento, porque se quedó sin nada, inclusive ayudar una ofrenda para ropa y imagínense, todo había quedado allí. Resulta que el seguro puso una parte, él tenía un ahorro y el gobierno puso otro aporte, y con todo lo que pudo reunir adquirió una casa. Cuando tuve la oportunidad de visitarlo allí, él decía: le doy gracias a Dios, vea, algo que estaba mal, Dios lo usó y dejé ese apartamento, ahora tengo casa. Dijo: ahora estoy bendecido, tengo casa. No está totalmente acabada, está en obra gris, digámoslo así, pero tengo casa y está paga. En cambio el apartamento no, en cambio ahora pago la casa. Y entonces algo que en un momento era la maldita olla pasó a ser bendita olla, ¿verdad? Bendita olla. Gracias a la olla
tenemos casa paga. Pero hace poco hubo otra catástrofe en ese lugar. Para el año ahorita del 2020, la pandemia. Y fue a la única casa de todo el vecindario a la que cayó un árbol por toda la mitad y se la partió. Ahí es donde alguien podría decir: oiga, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no le cae el árbol al tipo que es malo del vecindario? ¿Por qué no le cae el árbol al malo? ¿Por qué no le cae el árbol al sinvergüenza? ¿Por qué a mí? Pero recuerde, Dios nunca quiere que preguntes el por qué. Dios quiere que entiendas el para qué. Algo está haciendo Dios, algo está orquestando Dios, algo está haciendo el Señor aún en medio de la crisis, y al final verás la bendición. Salió en noticias, porque imagínense, el único árbol y ¡pum!, en la única casa. Los vecinos se juntaron para ayudar primero a sacar ese árbol. Como salió en noticias, abrieron una cuenta y gente empezó a colaborar. Otras iglesias se enteraron y ayudaron. Hace poco el pastor me dijo: la casa en obra gris que usted conoció ya no está así. Gracias a toda la bendición que vino, quedó acabada y remodelada y renovada en el nombre del Señor. Entonces no es un maldito árbol. Bendito árbol. Ahora usted no va a decir que me caiga a mí un árbol. No. Lo que quiero que entienda es que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Dele ese aplauso al Rey de Gloria.